Bienvenidos a Papel en Blanco, renglones que irán llenándose con el arte, el pensamiento y la obra de jóvenes artistas y escritores cubanos. Estamos culminando el año, es tiempo de celebración y Papel en Blanco dedica una emisión especial para recordar a aquellas instituciones que han celebrado sus aniversarios en nuestro programa. Si quiere conocer más, quédese con nosotros estos 27 minutos donde la creación comienza. El Teatro Lírico Nacional cumplió 60 años este 2022. Les propongo recordar nuestro diálogo con el director de esta importante institución. Tengo el placer de presentarles como mi primer invitado a una de las batutas que más conciertos y puestas en escena ha dirigido del Teatro Lírico Nacional, director general de esta institución y titular de la orquesta del Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Bienvenido el maestro Giovanni Duarte. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerla aquí. Bueno, maestro, sabemos que próximamente el Teatro Lírico Nacional estará celebrando su 60 aniversario. ¿Nos hace un poquito de historia? Sí, bueno, en el año 61, al comienzo, justo en el triunfo de la Revolución, se organizan paralelamente dos temporadas, una de ópera en el Teatro Auditorio en Hoy Amadeo Jordán y otra en el Teatro Pairé de Zarzuela. Posteriormente a esa temporada, en el año 62, se produce una reunión en el convento de Santa Clara donde se realiza la formación de manera institucional de lo que es hoy el Teatro Lírico Nacional de Cuba. Ha tenido varios nombres: Ópera Nacional de Cuba, Comedia Lírica, en fin, pero finalmente es la misma compañía que hoy se llama Teatro Lírico Nacional de Cuba y estamos celebrando
60 años en este 2022. ¿Cómo ha sido la experiencia, sobre todo con los alumnos que necesitan todavía el entrenamiento, de la tutoría de los profesores en un arte que es tan exigente? ¿Cómo han tenido esa experiencia, ese vínculo con ellos? ¿Cómo ha sido su capacitación? Precisamente la pandemia llegó en un momento en que el teatro lírico se encontraba en plena efervescencia, en un proceso de cambios y de puestas en escena, donde teníamos hecho planificada una gran programación tanto para los estudiantes como para la propia compañía, y fue un golpe para todos. Nos quedamos en el ensayo general de una nueva producción, teníamos varias propuestas para ese año y fue difícil concentrarse en cómo mantener el entrenamiento, tanto cantantes, actores y sobre todo los estudiantes, pero siempre nos mantuvimos activos. Los solistas hicieron conciertos online, tenemos el caso por ejemplo de uno que fue bastante mediático, uno de nuestros solistas, Andrés Sánchez, que todos los domingos hacía un concierto desde su balcón en línea y le cantaba al personal médico de la salud. ¡Ay, qué maravilla! Justo tiene un policlínico que le queda justo enfrente de su casa, y él todos los domingos a la hora aprovechaba el descanso de los médicos y desde el balcón daba un concierto de 2 horas, y realmente fue muy mediático, salió en todos los noticieros nuestros, en la prensa. Y usted hablaba de las redes sociales, y yo creo que en muchos factores las redes nos salvaron, porque comentaba que hacían vivos a través de Facebook, y yo lo experimenté desde el plano personal en Telegram, que se puede hacer, que te da la posibilidad del chat de voz. Fue increíble, sobre todo con los trovadores, lo experimenté, cómo hacían peñas, cantaban en vivo, el público podía participar, de verdad que te da una cuestión de la palabra viva, de esa presencia del arte, increíble las redes sociales. Y quería también preguntarle, en este caso de los estudiantes, cómo enfrentaron, por ejemplo, las matrículas, los nuevos alumnos que deberían entrar a la escuela, o si no lo hicieron, cómo enfrentaron esto. Que hable un poquito, porque hay una contradicción. En Cuba consumimos mucho teatro lírico, es un teatro lírico con respetabilidad, con carrera que lo precede, y sin embargo se desconoce un poquito de la técnica, del canto, si nos habla un poquito sobre esto. Bueno, mira, el canto lírico dentro de las manifestaciones del arte es bien compleja, porque el fenómeno de la voz es muy subjetivo, no es algo que puedas tocar, algo que puedas palpar. Y para los estudiantes fue muy difícil, pero como te decía, habíamos encontrado las maneras, y finalmente ahora ya después con las clases que se reiniciaron, y bueno, finalmente ahora mismo se está graduando un grupo fenomenal de estudiantes con un talento increíble, producto de nuestra escuela. Y ese año justo habían acabado de entrar un grupo que se quedó prácticamente a un mes de haber comenzado después de las captaciones que habíamos hecho. Y se han ido reincorporando como con las clases por vía online, después un poco presenciales, hasta que una vez se reinició el curso, y ya yo creo que hemos podido sincronizar nuevamente el proceso de formación. Tenemos muchas perspectivas con respecto a los estudiantes, estamos desarrollando planes para que tengan sus propias presentaciones y puedan ya ir preparándose completamente para asumir repertorios dentro de la compañía. Entonces, ¿qué futuro tiene la compañía? ¿Qué proyectos en los que visualizan estos estudiantes y también los profesionales? Tenemos muchísimos proyectos, y una vez que ya las circunstancias comenzaron a abrirse, hemos podido tener grandes presentaciones en el Gran Teatro Alicia Alonso. Recientemente hicimos una gira por la provincia de Matanzas, estuvimos en el Cine Teatro de Cárdenas con una acogida maravillosa, en el Teatro Nacional también. En el mes de marzo estamos presentando el estreno de la ópera Fidelio, que se estrenó en Cuba hacía 50 años como en versión concierto, y ahora vamos a hacerla con toda la puesta en escena, con luces, escenografía, vestuario, que justo fue la última obra que estuvimos haciendo en el momento en que la pandemia llegó. Y ahora en el mes de marzo la estamos presentando en el Teatro Nacional. Así que es bueno, pues esa espinita saldrá dentro de poco. Finalmente Beethoven tendrá su homenaje por sus 250 años de nacimiento. Le doy muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestro programa está abierto para el teatro lírico, para sus estudiantes, sus profesionales. Y a ustedes les pedimos que se quede con nosotros en este Papel en Blanco.
recordábamos al teatro lírico. Ahora les propongo rememorar el aniversario número 35 del Centro Memorial Martin Luther King, espacio que nos abrió sus puertas para dialogar sobre su trabajo comunitario y la divulgación sociocultural que realizan. Aquí está mi casa abierta, hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta. Nos recibe hoy en el Centro Martin Luther King un joven abogado, bachiller en teología, miembro de la coordinación colegiada del centro, que nos hablará un poco de la historia de esta importante institución. Loyet García Brocha. No, siéntete bienvenida, tú y todo el equipo que nos acompaña. No, de verdad que ha sido un día increíble aquí con ustedes. Bueno, cuéntanos un poquito, el centro está cumpliendo 35 años, tú vas a hacer un poco la historia. ¿Cómo surgió? ¿Cuáles fueron sus principales postulados en ese nacer? Bueno, sí, el centro acaba de cumplir los 35 años recientemente ahora, ¿no? El 25 de este mes de abril que ya termina y que tuvimos una celebración súper hermosa aquí en el barrio de Pegolotti. Y hago menciono esto porque precisamente relacionado con el barrio, es que se pudieran mencionar los orígenes del centro. El centro es el hijo o la hija de la iglesia que está aquí delante, de la iglesia bautista de Benecer de Marianao, y es el resultado, la concreción del sueño de los pastores para ese entonces, en la década de los 80, de la iglesia, el reverendo Raúl Suárez y la reverenda ya fallecida Clara Rodés. Y esto tenía que ver con la necesidad de salir y servir al pueblo, servir a la sociedad, sobre todo en este barrio Pegolotti, que es conocido como el primer barrio obrero de La Habana, y sabemos la historia que también tiene. De esta manera entonces, un 25 de abril del año 1987, nace en un espacio muy pequeñito, no es esta estructura, este edificio que ya has podido apreciar, el Centro Martin Luther King, buscando servir a la comunidad, buscando imbricarse más, ser reflejo de la comunidad y ser un instrumento al servicio de la transformación de este lugar donde está enclavado. Por supuesto, también en ese anhelo había un elemento que no puedo dejar de mencionar y tiene que ver con la vocación cristiana de este centro, su inspiración cristiana y su esencia ecuménica, y es que precisamente también se estaba también buscando de cierta manera influenciar en la transformación y contribuir con el movimiento ecuménico cubano. Entonces ahí están como los elementos más primigenios, ¿no?, del origen del centro. Y esa bienvenida, yo lo he experimentado hoy en este día con todas las personas que llegan, que preguntan, que se ve que se sienten como una casa de puertas abiertas. Nos gusta ser buenos anfitriones y anfitrionas. Sí, lo sé, lo son. Y cuéntanos un poquito entonces de las primeras líneas de trabajo, cuáles se mantienen, qué proyectos tienen. Sí. Bueno, nosotros tenemos dos grandes campos de trabajo, dos grandes temáticas, como quisiéramos llamarlo. Uno es la educación popular, ¿no?, y todo lo que ella implica desde su concepción, no solamente metodológica, sino también sobre esa dimensión político-pedagógica que deviene en una filosofía de vida. Y por otra parte, todo el tema relacionado con la experiencia de fe. Y esto es un elemento importante porque no se trata de un centro donde se hace teología, sino de un centro donde se reflexiona sobre la relación de la teología y la sociedad.
Entonces ahí hay como dos grandes campos en los cuales el centro ha venido trabajando y que tienen un denominador común que radica específicamente en el tema de la participación. Se trabaja en la participación, se aprende a participar para transformar la Cuba hacia una Cuba más democrática, más participativa, de expresión, de emancipación en las personas. Sí, porque es curioso conocernos eso de educación popular, indagar un poquito más sobre eso, porque uno pensaría, por ejemplo, talleres, cursos, ¿el centro brinda esos servicios o se enfoca hacia otra esfera? Sí, qué bueno que tú mencionas eso, porque yo me atrevería a decir que la formación es la columna vertebral del Centro Martin Luther King. Si tú me preguntas a mí, uno de los principales aportes o de las principales esencias del centro, yo no pudiera dejar de mencionar el tema de la formación, la especialización de la formación en materia de educación popular y en materia de socioteología, por decirlo, reflexión socioteológica. Eso tiene una expresión, evidentemente, en espacios que pudiéramos catalogarlos de talleres, cursos, encuentros de intercambio, pero que tienen como esencia fundamental una experiencia de vida, una práctica que se enriquece con el saber colectivo. Entonces, por ahí nosotros nos decimos que somos formadores y formadoras todos, porque tiene que ver con una de las primeras esencias del centro, y es que no se puede pretender transformar la sociedad si uno no forma para eso. Entonces ese carisma, ese principio de la educación popular, ustedes también lo comparten con otros proyectos. Sé que hace poco estuvieron en la Feria del Libro de Argentina. Sí, tenemos una editorial y como parte de ella fuimos invitados a participar en la Feria del Libro en Argentina, que dicho sea de paso estaba dedicada a Cuba, y allí, bueno, no solamente tuvimos presencia física, sino que también se hicieron presentaciones de libros, o sea, se trató de visibilizar también nuestra editorial. Nosotros tenemos una labor muy importante y aprovechando que nos situamos en Argentina, tenemos un campo esencial de nuestro trabajo que tiene que ver con la solidaridad internacional. Y en el continente americano, sobre todas las cosas, tenemos un accionar muy fuerte. Primero, un programa con Estados Unidos para sensibilizar al pueblo de los Estados Unidos. Recibimos varias delegaciones todos los años buscando que vivan la realidad de Cuba, y al mismo tiempo tenemos un hacer súper importante, profundo, de lazos de amistad de muchos años en varios países de América Latina, casi todos, y el Caribe también, con organizaciones sociales y movimientos sociales, amigos y amigas del centro. Puedo mencionarte al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, entre otros tantos, que trabajamos de conjunto en procesos de articulación regional, formativos, de acompañamiento de experiencias. Hablamos de la educación popular, háblame ahora un poco de la labor de promotores culturales que tienen ustedes. Cuando entrábamos hoy al centro veíamos las obras de arte que tienen, que dan un aire de verdad renovador, original al centro. Bueno, realmente queríamos engalanar al centro porque, como te comenté al principio, todavía estamos festejando nuestros 35 años, somos todavía muy jóvenes, ¿no? Y al mismo tiempo hemos estado inmersos en un proceso de buscar personalizar nuestros espacios desde una expresión de identidad histórica y de identidad artística también, para que entre en armonía. Es que lo que hacemos sin el arte no tiene sentido. Esa dimensión de buscar sentido, de generar sentimiento, exactamente. Cambiar vidas tiene que apoyarse desde el arte. Es que realmente, incluso desde el punto de vista jurídico, ahí voy a aprovechar que soy abogado de derecho, ¿no? El centro es una asociación que tiene como órgano de relación el Ministerio de Cultura. Entonces nosotros tenemos una relación muy estrecha con el Ministerio, y nuestra actuación también se relaciona mucho, por supuesto, con el arte. Loyet, gracias por esta bienvenida tan linda, un placer tenerte aquí en el programa, y a ustedes les pido que se quede con nosotros aquí donde la creación comienza. El Centro Habana Espacios Creativos de la Oficina del Historiador de la Ciudad celebró su 3er aniversario. Fuimos testigos de esos festejos. Los invito a recordar nuestro diálogo con alguno de sus hacedores.
Proyectos jóvenes, innovadores y diversos crecen en un centro cultural habanero que se erige como espacio laboratorio para la promoción cultural y creativa. A partir del otorgamiento de becas de creación, jóvenes de entre 18 y 35 años de edad podrán desarrollar proyectos artísticos y creativos en un entorno de experimentación, colaboración e intercambio. Todo esto acompañado por un amplio programa sociocultural que abre espacios y une artistas jóvenes y experimentados. Habana Espacios Creativos, laboratorio para la experimentación joven. Bienvenida, Samira. Muchas gracias. Samira, el Habana Espacios Creativos tiene una programación muy peculiar, muy original. Háblanos un poco de qué la caracteriza. Fundamentalmente, ser un centro que tiene espacios que son flexibles y multifuncionales es una programación atípica. ¿Por qué? Porque el creador debe ajustarse a un espacio que, si bien cuenta con un tabloncillo, con las condiciones técnicas adecuadas, tampoco es un teatro, tampoco es una sala de concierto ni de teatro. Y entonces necesita adecuarse a ese trabajo. Pero yo creo que es mucho más enriquecedor porque es un trabajo que parte de la cercanía con el público. Vienen con una mentalidad de montar una obra en función de un espacio teatral. Las salas de teatro, los teatros propiamente son espacios que tienen determinada distancia con el público, que no los tienes tan cerca, donde las luces y demás equipos no se ven, y en nuestro tabloncillo todo está a la vista, todo está en un proceso de intercambio y de cercanía con el público. Entonces les cuesta un poco al inicio adecuarse, pero después descubren que es un proceso muy rico. Y dentro de esa programación, ¿cuáles son las manifestaciones artísticas que potencian? Yo creo que hasta ahora hemos tratado de tener un abanico bastante amplio. Sin embargo, se ha impuesto la danza y la música fundamentalmente. Sin embargo, ya estamos dando pequeños pasos hacia incorporar teatro, porque una puesta teatral lleva un poco más de tiempo de ensayo, otro rigor en la producción, pero poco a poco hemos ido incorporando eso. Siempre tenemos espacio para el audiovisual, siempre tenemos espacio para determinados talleres que se abre un poco más el espectro, pero realmente las manifestaciones que se han impuesto han sido la danza y la música. Y dentro de esas manifestaciones, ¿cuáles son los espacios donde el público puede interactuar con mayor, frecuencia con ellas? Diseñamos la programación cultural en torno a presentaciones de artes escénicas fundamentalmente. Todos los meses tenemos alguna propuesta diferente. Tratamos de potenciar un tipo de artista que no sea tan reconocido, que no sea visible y que sea un artista joven, porque nuestro público, si bien es diverso y variado, está encaminado al trabajo del centro a jóvenes entre 18 y 35 años, que traigan propuestas frescas, y eso ha sido lo que nos ha caracterizado un poco, que han venido propuestas nuevas que no se conocen tanto en el contexto cultural del centro histórico y de la ciudad en general, y que todo el mundo ha empezado a marcar que Habana Espacios Creativos es ese sitio donde puedes encontrar algo nuevo, algo fresco, pero que a la vez tiene un rigor en la propuesta y una calidad escénica. No, y algo muy particular que es una experiencia personal, ¿no? Es esa relación que logran con el público. Hace poco yo pasaba por ahí, que además es una zona muy populosa, muy viva, y fue bellísimo como estaban en un ensayo y el público, se para a lo que es las puertas de la institución y comparte ese momento, desde el asombro y ya después no tanto el asombro cuando es recurrente, ¿no? Déjame decirte que eso no fue siempre así. El inicio fue difícil porque éramos un centro que tiene una característica desde el punto de vista incluso arquitectónico que marca una cierta distancia con el público. Sin embargo, a través de las mismas propuestas culturales, de ese hecho de abrir las puertas durante los ensayos, no siempre a los creadores les gusta hacerlo, pero nosotros les sugerimos que es la manera de lograr que esa comunidad del centro histórico se integre a las propuestas. Y eso es lo que hemos ido haciendo poco a poco, desde ponerles en la puerta un cartel enorme para que ellos vean lo que van a tener el fin de semana, y todo el mundo se va a preguntar, ¿y se puede venir? ¿Y es gratis? ¿Y cómo podemos participar? Y esa ha sido la manera que hemos encontrado de acercarnos a la comunidad, porque somos un centro que pertenece a la Oficina del Historiador y que tiene una labor social. Yo creo que sueños futuros hay muchos. Incorporar otras manifestaciones que no han tenido tanta participación. Que los espacios de galería trasciendan esa planta baja, donde a veces es un poco complicado exponer porque las paredes se hacen frías y se hacen grandes, sino que el centro se convierta también en un lugar que recepte las artes visuales desde otro concepto, y que ya lo hemos trabajado mediante el videoarte y demás. Incluir espacios de teatro, porque han sido muy solicitados por el público. El estreno de Partagás fue todo un éxito y ya estamos trabajando en propuestas futuras para los próximos meses, así que les sugiero que estén al tanto. Trabajar en teatro, y creo que seguirnos diversificando. Siempre hay retos nuevos
Y el de nosotros es un reto doble porque es trabajar con público joven, que es un público sumamente exigente y al que tienes que mantener todo el tiempo con propuestas dinámicas, con propuestas que sean agradables y sean atractivas. Y creo que también seguir sumando grupos etarios al centro, que conozcan que Habana Espacios Creativos, pese a que desarrolle un trabajo con jóvenes, también está abierto a adolescentes, está abierto a adultos mayores, que es lo que hemos hecho hasta cierto punto ahora. Y con estas memorias felices vamos cerrando el 2022. Nuestro colectivo les desea un papel en blanco abierto a nuevas y exitosas creaciones. Yo los espero en el 2023, aquí donde la creación comienza.